Seguimos en 1 Timoteo capítulo 6. Ahora, ya el domingo pasado terminamos el capítulo 5. Y 1 Timoteo capítulo 6, vamos a leer los primeros dos versículos. Vamos a estar solamente en estos primeros dos versículos. Y otra vez, entendiendo el contexto con Timoteo, enviando esta carta, dando esos consejos en cuanto a cómo conducirse él en la iglesia de Cristo. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Vamos a orar. Gracias otra vez, mi Dios, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias porque podemos tenerla en nuestras manos, podemos estudiarla sin impedimento. Te pido, Dios, que tú nos guíes ahora en todo lo que hagamos, que tú nos guíes y nos enseñes, que nos ayudes a tener un corazón tierno, un corazón dispuesto a escuchar tu voz y a poder aplicarla a nuestras vidas. Gracias otra vez por este privilegio que me da de poder compartirla. Ruego de tu gracia y tu misericordia en este tiempo. Dejo todo en tus manos y sé glorificado en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces, tenemos estos dos versículos que básicamente van a estar hablando de lo mismo. Tal vez sea algo más cortito, porque está hablando de un tema en específico, acerca de nuestra relación, por así decirlo, en relación de dependencia, con la relación de empleado y empleador. En este caso, en el contexto de la Biblia, eran amos y esclavos, pero podemos aplicarlo de esa manera a nuestra vida. Y vamos a estar viendo, porque vamos a estar viendo varios versículos también, que es algo que Pablo mencionó muchas veces. Y no solo Pablo, sino también Pedro, y lo podemos ver en varias cartas de la Biblia, distintas iglesias. En este caso era a un hermano, a Timoteo. Y Dios habla acerca del trabajo, por así decirlo, cuál tiene que ser nuestra actitud, tanto con nuestros compañeros como con nuestros empleadores, jefes, supervisores o cualquier persona que esté sobre nosotros en el trabajo. También habla, no este pasaje, pero hay otros versículos que hablan sí de la relación específicamente de empleador, o sea, cómo debe ser la actitud también de un amo, en este caso, o de un empleador hacia sus empleados. Estamos hablando siempre en el contexto de un hijo de Dios. Y otra vez, básicamente el contexto de lo que vamos a estar viendo acerca de cuál es la relación entre empleado y empleador y qué es lo que Dios espera en eso. Porque el que trabaja afuera, el mayor tiempo que está en el día está pasando en el trabajo. Gran parte del día en sí está en el trabajo y gran parte de nuestro tiempo es en el trabajo, y por eso es muy importante también el cuidar nuestro testimonio, el poder reflejar a Cristo, y vamos a ver cómo en nuestros trabajos, porque estamos todo el tiempo con otras personas y por lo general, en su mayoría, son personas que no conocen a Cristo. Por eso Dios también hace mucho hincapié en cuál debe ser nuestra actitud. Y acá vamos a estar viendo tanto el versículo 1 y el versículo 2, va a estar hablando acerca de dos tipos de jefes. Versículo 1 va a estar hablando acerca de los amos cuando son incrédulos, y después versículo 2 habla de cuando son amos creyentes o nuestros jefes son creyentes. Independiente de si nuestro creyente o nuestro empleador, nuestro jefe o supervisor, el nombre que sea, que aplique a cada uno de nosotros, sea creyente o sea 6. Efesios capítulo 6. Más allá de quién sea nuestro empleador o nuestro jefe, o volviendo al contexto del trabajo, quiénes son también nuestros compañeros de trabajo, hay una cosa muy importante que necesitamos entender antes de entrar en estos dos versículos, y realmente a quién estamos sirviendo, para quién estamos trabajando. Efesios capítulo 6, versículo 5.
Dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien de que cada uno hiciere, eso recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. 3 veces lo dice: como siervos de Cristo. Versículo 5, como a Cristo. Y versículo 7, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Es importante entender que antes de nuestro empleador, antes de estar trabajando para esta persona, estamos trabajando y sirviendo a Cristo. Muchas veces pensamos que servir a Cristo es hacer cosas en la iglesia. Y sí lo es hacer cosas en la iglesia. Pero eso no es todo nuestro servicio a Cristo. Nuestro servicio a Cristo incluye el tiempo que estamos en casa, incluye el tiempo que estamos con nuestra familia, incluye el tiempo que, como dije, que pasamos mayor tiempo en nuestro trabajo. Indirectamente, estamos siempre sirviendo a Cristo, y por eso es importante entender cómo es nuestro servicio a Cristo. Si mi servicio a Cristo aplicara solamente al tiempo que estoy en el trabajo, ¿cómo sería mi servicio? ¿Cómo calificaría mi servicio a Dios si solamente contáramos el tiempo que estoy en el trabajo? Porque muchas veces es fácil, en la iglesia a veces es más fácil, porque un poquito menos, pero es fácil servir a Cristo, tener una buena actitud, tener una sonrisa en la iglesia, o hacer las cosas bien en la iglesia. Más difícil es en casa y también en el trabajo, porque en el trabajo muchas veces estamos con personas que no conocen a Cristo y van a tener actitudes totalmente opuestas a lo que dice la Biblia. Y a veces tenemos que aguantar y responder a eso y reaccionar a eso. Por eso es muy importante, y algo que Dios lo dice en Efesios, lo dice en Colosenses, lo habla Timoteo, lo habla Pedro, muchos pasajes que hablan acerca de nuestra relación en nuestro trabajo. Y ahora vamos a estar viendo por qué es muy importante. Pero nuestro servicio a Cristo también es cuando estamos en el trabajo, cuando estamos fuera de casa. Y volviendo acá a Efesios, dice: no sirviendo al ojo, versículo 6, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, del corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Independientemente de que sea lo que sea que haga mi trabajo, todo tengo que hacerlo para la gloria de Dios. Porque es lo que dice la Biblia: todo lo que hagáis, o sea, de palabra o de hecho, hacedlo para la gloria de Dios. Y eso incluye nuestro tiempo en el trabajo. Y vamos a estar viendo toda la predica, por así decirlo, vamos a estar hablando de eso. Nuestro tiempo en el trabajo, nuestra actitud en el trabajo y hacia Dios, no sirviendo al ojo. Porque el hombre, ya sea quien sea que esté encima mío, ve lo que su ojo le permite ver. Hay muchas cosas que nosotros hacemos en el trabajo que no lo puede ver, pero hay alguien que sí ve, que sí ve todo. Y no solo lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Por eso dice, otra vez volviendo al versículo 5, dice: obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. ¿Realmente nuestro empleador puede ver nuestro corazón? No. Hay veces que hay cosas que son evidentes, sí, pero la persona que esté ahí es otra persona como yo, o sea, no puede ver lo que está pasando, lo que estoy pensando, o lo que hay en mi corazón. Él tal vez puede ver una sonrisa, yo puedo estar enojado con él y en mi mente estoy pensando un montón de cosas en contra de él, que no se las digo y él no lo ve, pero hay alguien que sí lo ve. Por eso es importante entender que yo todo el tiempo que estoy también en mi trabajo y todo lo que hago, los tengo que hacer para el Señor. Y Dios es alguien que, nuevamente, Dios lo ve todo. Como veíamos en el domingo pasado, el final de 1 Timoteo 5. Dios ve todo, Dios va a sacar a luz, ya sea buenas obras o malas obras que hagamos. Es alguien que no es que está al tanto, a ver qué hiciste, qué no hiciste. Pero es Dios, Él sabe todo lo que hacemos y todo lo que hacemos dentro nuestro y por qué hacemos lo que hacemos. Inclusive muchas veces ni siquiera nosotros sabemos por qué hacemos lo que hacemos. Pero Dios lo sabe, y es importante entender nuevamente que todo lo que hago, ya sea dentro o fuera de casa, cuenta como mi servicio a Cristo. Realmente, si estoy sirviendo mal o no, eso ya depende de mí. Todo el tiempo soy discípulo de Cristo. Todo el tiempo, si soy buen discípulo o mal discípulo, no quita el hecho de que soy un discípulo.
soy un servidor de Cristo. Como hijo de Dios, tengo libertad para servir a Cristo, que antes por el pecado no la tenía. Ya si soy un buen servidor o un mal servidor, ya depende de mí. Depende realmente qué estoy haciendo para Cristo. Otra vez, dentro, fuera de la iglesia, dentro, fuera de casa. Acompáñame a Colosenses, capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Y para estar pensando, ¿cuál es mi actitud, más allá de lo que hago? ¿Cuál es mi actitud en el trabajo? ¿Y cuál es mi actitud hacia el trabajo? Te guste o no te guste lo que hagas. A algunos le tienen la bendición de trabajar en lo que les gusta y otros que no. Yo por años, a mí no me gusta la construcción, y por años era lo único que tenía y trabajaba de eso porque era lo que me facilitaba tal vez para prepararme para ir al seminario, para prepararme para salir en la iglesia. Era el trabajo que me daba esa flexibilidad y lo tenía que hacer porque no me gustaba estar trabajando en el rayo del sol. A veces cuando estaba en una cooperativa de trabajo laboramos en la vialidad, o sea en la calle, haciendo, no sé, bicisenda o lo que sea, en el rayo del sol, 40 grados. Y no era algo que decía, oh, qué lindo trabajo, cómo me gusta. Y hacer fuerza y levantar bolsa de cemento, llevar a la calle, no es algo que decís, oh, qué lindo, cómo me gusta trabajar esto. Por lo menos a mí no me gusta. Algunos sí, pero más allá si me guste o no, ¿cuál es mi actitud hacia el trabajo? ¿Estoy contento con mi trabajo? Porque es algo que Dios quiere, no que me conforme, me resigne, bueno, es lo que hay, es lo que tengo. Dios me dio ese trabajo, Dios me dio a mi jefe, Dios lo puso ahí, por una razón que Él sabe. Por eso necesito estar contento realmente con lo que Dios me da, incluido el trabajo, y cuál es mi actitud en cuanto a eso, porque eso es directamente con Dios. ¿Cuál es mi actitud hacia Dios en eso? Pero Colosenses capítulo 3, versículo 22. Colosenses 3, 22, nuevamente, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque al Cristo el Señor servís. Y es importante, dice, todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor. Y eso lo hemos leído muchísimas veces y lo sabemos de memoria el versículo. Pero ¿cuál es el contexto del versículo? El trabajo. El contexto es el trabajo, mi tiempo en el trabajo. Dice, obedecer a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo. Y después sigue, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa, porque a Cristo el Señor servís. ¿Cuál es el contexto? El trabajo, mi tiempo en el trabajo. Mi tiempo en el trabajo cuenta como mi servicio a Dios. Por eso es muy importante cuál es mi actitud en el trabajo y hacia el trabajo. Otra vez, ya sea mi jefe bueno o malo, ahora vamos a estar viendo cuál debe ser mi actitud hacia él, pero necesito servirlo, necesito seguirlo, obedecerlo, porque es una autoridad puesta por Dios. Si yo estoy en contra de mi jefe, hablando en contra de él, estoy hablando directamente en contra de Dios. Algo que vimos también el domingo pasado, lo que pasó al pueblo de Israel, que rechazó al juez en ese momento, que era Samuel. Y Dios le dijo, no solo no te rechacen, no, me están rechazando a mí, están rechazando la autoridad puesta por Dios. Y eso aplica a cualquier área de nuestra vida. Todo el tiempo todos tenemos autoridades. Hay un orden que Dios estableció. Y cualquier rebelión o cualquier queja contra ese orden, no estamos quejando directamente con la persona, sino que lo estamos haciendo en contra de Dios, que estableció ese orden. Pero volvamos a 1 Timoteo, capítulo 6. 1 Timoteo, capítulo 6. Lo que Pablo le escribió a Timoteo. Dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Cristo. ¿Cómo debe ser mi servicio a Cristo en el trabajo? Podemos ver, tengan a sus amos por dignos de todo honor, que sea digno de mi honor, mi jefe. Se lo merezca o no, sea una buena persona, sea una buena persona. Hay algunos que son muy difíciles de soportar, dice la Biblia,
pero aún así son dignos de mi honor. No por lo que él es como persona, sino por lo que representa su lugar dado por Dios. Necesita ser digno de mi honor, de mi respeto. Hablar mal de mi jefe está mal. Es pecado, es una falta de respeto. Y algo que muchas veces no nos damos cuenta, que llegamos acá si nos quejamos de lo que pasó en el trabajo, ya sea de mi jefe o mis compañeros o lo que sea. Eso también está mal, porque es una falta de respeto, por así decirlo. Es una falta de respeto hacia esa persona y otra vez es una autoridad puesta por Dios. Yo necesito respetarlo, merece mi respeto, porque es una autoridad puesta por Dios. Y yo, al sujetarme a mi jefe, que vamos a estar viendo, al respetar a mi jefe, estoy respetando y sirviendo a Cristo. Esa es mi responsabilidad hacia Cristo y después hacia esa persona. Y vamos a decir el versículo, dice, la segunda parte, ¿por qué necesito respetarlo? Porque es digno de todo mi honor. ¿Para qué? Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Necesito cuidar el nombre de Cristo. Es mi responsabilidad cuidar el nombre de Cristo. Muchas veces otras personas tienen un mal concepto acerca de Dios, porque yo les di esa mala información, porque yo les di ese mal concepto. No porque lo hayan leído en la Biblia, sino porque ellos ven y tienen un concepto de Dios a razón y a causa de lo que yo hago. Nuestras acciones, lo que yo haga, puede lograr que muchas veces hablen mal de la iglesia o hablen mal del Señor, lo que yo haga. Por eso Dios dice, para que no sea blasfemado el nombre de Cristo y la doctrina. Por poner un ejemplo, muchas personas están enojadas con Dios porque han sido engañados en una iglesia o porque han visto cosas malas en una iglesia. ¿Y qué hacen? Se enojan sí con esa persona, se enojan con la iglesia, hablan mal de la iglesia y hablan mal del Señor y se enojan contra Dios por la acción de esa persona. Y muchas veces podemos nosotros ser esa persona, ser la causa de que otros blasfemen el nombre de Cristo o hablen mal el nombre de Cristo o el nombre de la iglesia, porque nosotros no estamos viviendo como debemos estar viviendo, no estamos realmente representando a Dios como tenemos que hacerlo, porque somos representantes de Dios todo el tiempo que estamos acá, estamos representando a Dios. Por eso, no me acuerdo ahora el pasaje que dice, pero Pablo habla de que andemos dignos de la vocación con que fuimos llamados. ¿Somos salvos? Bueno, vivamos como personas salvas. ¿Somos hijos de Dios? Vivamos como hijos de Dios. No es mal el nombre de Cristo por causa de nosotros. Mi trabajo, mi responsabilidad como hijo de Dios es atraer a otros a Cristo. Que otros puedan ver algo distinto, que puedan anhelar tener una relación con Cristo. Y muchas veces hacemos lo contrario. Muchas veces nuestras acciones hacen que otros no quieran tener ninguna relación con Cristo. ¿Para qué? Si él se está quejando todo el tiempo de la iglesia, se está quejando que le va mal, que no tiene plata, que esto, que aquello, ¿para qué quiero yo eso? O sea, ¿qué puedo tener? ¿Qué puedo tener de él que yo no tenga? A mí me va mal, también tengo problemas en mi casa, tengo problemas con mi mujer, tengo problemas con el trabajo, tengo problemas acá y allá. Igual que a él, me quejo igual que a él, o sea, ¿qué diferencia hay? Cuando tiene que ser todo lo contrario. Otra vez, mi responsabilidad es atraerlos a Cristo y muchas veces lo que hacemos es alejarlo. ¿Qué concepto de Dios estoy mostrando a otros? ¿Qué imagen de Dios estoy mostrando a otros? ¿Qué Dios pueden ver los demás en mi vida? Otra vez, soy responsable de que otros, muchas veces, no siempre, pero soy responsable muchas veces de que otros blasfemen o glorifiquen el nombre de Cristo. Y quiero que leamos Romanos capítulo 2, para ver un ejemplo. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 24. Versículo 23 dice,
hablando Pablo con el pueblo judío, tú te jactas de la ley con infracción, tú te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. No porque ellos habían tenido una experiencia con Dios mala, sino porque por causa del pueblo judío, los gentiles estaban blasfemando el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo judío no estaba viviendo como el pueblo judío debía vivir, como el pueblo escogido de Dios debía vivir. Ellos estaban haciendo todo lo opuesto, todo lo contrario, estaban viviendo inclusive peor que los pueblos alrededor. Y por esa causa, por su vida, por su testimonio, ellos estaban siendo la causa de que otros incrédulos, está hablando de gentiles, lo está hablando de los incrédulos, blasfemen el nombre de Cristo. Y que realmente no tenga sentido conocer o saber más acerca de Dios y realmente qué me puede dar, ¿qué Dios veo de esa persona? Un Dios que tal vez no le importa, un Dios que le gusta ver sufrir a sus hijos, un Dios que no le importa si la otra persona está bien o está mal, cuando no es así. Pero muchas veces damos ese concepto de Dios, aunque no lo digamos, estamos mostrando esa imagen de Dios. El solo hecho de quejarnos contra Dios, ya estamos desconformes con lo que Dios nos da. Y esa es muchas veces la imagen que mostramos, cuando mi responsabilidad es que sí es, y mi sentido de la vida es glorificar a Dios, pero también es que otros puedan glorificar a Dios por medio de lo que yo hago. Es lo que hizo Jesucristo en Lucas capítulo 5, versos 25-26. Dice: al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, cuando Jesús era un paralítico, se fue a su casa glorificando a Dios. Esta persona que fue testigo, no sé la palabra, bueno, pero fue sanada por Cristo, terminó glorificando a Dios. Y no solamente esta persona, sino dice el versículo 26, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. La obra de Cristo no lo llevó, inclusive él mismo dijo, no vino para ser servido, vino para servir. Y todo lo que hizo que la persona que estaba experimentando lo que él hacía glorifique a Dios, y que los que estén alrededor glorifiquen a Dios. Esa era la obra de Cristo. Eso es lo que yo tengo que hacer. Glorificar a Cristo y que otros puedan glorificar a Cristo por esa razón. Lo mismo pasó con Pedro. No vamos a leer los Hechos 4:21. Habla Pedro, hizo lo mismo. Y si vamos a leer en Pablo, en Hechos capítulo 13, el ejemplo de Pablo, que es muy similar. O sea, lo vemos que tanto Cristo como Pedro como Pablo hicieron esto. No solo glorificaron ellos a Dios, sino que sus obras hicieron que otros glorifiquen a Dios. Hechos 13:48 dice, Hechos 13:48, los gentiles, oyendo esto, la predicación de Pablo en Antioquía, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todo lo que están ordenados para vida eterna. Ellos eran testigos de lo que Dios estaba haciendo, y ellos glorificaron a Dios. Y sí quiero que me acompañen. Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Tengo que cuidar el nombre de mi Señor y no ser la causa de que otros blasfemen el nombre de Cristo por mi testimonio, sino que todo lo contrario. Daniel capítulo 3, versículo 28. Para contextualizar, si no leemos todo el capítulo. El rey Nabucodonosor había levantado una estatua de él mismo, había levantado una estatua en la que todos tenían que postrarse. Estos tres jóvenes judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, decidieron no postrarse ante la estatua. Ni siquiera quisieron discutir con el rey cuando el rey les preguntó por qué, sino que dijeron que no lo iban a hacer, porque eso iba en contra de lo que decía Dios. Vemos que el rey actuó en consecuencia, los mandó al horno de fuego, a los tres, y ellos salieron ilesos. Vemos que se veía una cuarta persona dentro del horno de fuego, semejante, dice la Biblia, al Hijo de los Dioses, semejante al Hijo de Dios. Y ellos salieron sin siquiera olor a quemado. Pero, versículo 28, vemos, dice, entonces Nabucodonosor, el rey de Babilonia, dijo:
Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Pero el versículo 28 dice: entonces Nabucodonosor, un rey inicuo, un rey que no conocía a Dios, dijo: bendito sea el Dios de ellos. ¿Por qué? Porque ellos fueron fieles. Su testimonio llevó a que el rey Nabucodonosor, como rey, haga cumplir esto, de que él no solo bendecir a Dios, él, sino que todo el reino tampoco podía hablar en contra de Dios. ¿Eso por causa de qué fue? Por el testimonio y la fidelidad de estos tres jóvenes. Ellos llevaron por su vida, por su obediencia a Dios, a que otros glorifiquen a Cristo. Lo mismo tiene que ser en nuestras vidas. Es lo mismo que dice Pablo a Timoteo: que honren a sus amos, para que el nombre de Cristo no sea, sino que yo ser fiel, para que todo lo contrario, que ellos puedan glorificar a Cristo. Y ahora sí volvemos a 1 Timoteo, capítulo 6. Cuando otros ven nuestra vida, tienen que glorificar a Dios. Si no, hay un problema. Mi vida tiene que llevar a los otros a mirar a Dios. Si no, hay un problema. Cuidemos el nombre de Cristo. Y otras dos cositas más acerca de yo. ¿Cuál tiene que ser mi actitud hacia mi jefe? Estamos hablando del contexto de nuestro trabajo. Yo tengo que honrarlo, tengo que respetarlo. Y también tengo que ser obediente y sumiso. No sé, bajo Timoteo. Bueno, vamos a Tito. 3 páginas más. Tito capítulo 2, versículo 9. Tito capítulo 2, versículo 9. Lo mismo, dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque estamos representando a Dios, y cuando otros nos ven eso, ven nuestra fe. Y 1 Pedro también 2.18, se los voy a leer. 1 Pedro 2.18 dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Cuál tiene que ser mi actitud? Tengo que ser, como dije antes, necesitamos ser obedientes, sumisos. Nos guste o no nos guste lo que nos digan o cómo nos traten, yo tengo que reaccionar como Cristo reaccionaría. Necesito sujetarme, necesito obedecer y hacer lo que me dice. ¿Por qué? Porque esto es agradable a Dios. Esto es lo que Dios espera de mí. Y como decía, leíamos en Tito también, no defraudando, ser honestos en nuestro trabajo, ser íntegros. Otra vez, y como dije antes, es fácil ser una buena persona o portarse bien en la iglesia, y muchas veces es difícil, y más difícil, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestro ambiente laboral, rodeado de personas que no conocen a Cristo, de conversaciones que no son para nada sanas, y es difícil a veces marcar la diferencia, es decir, yo no voy a participar, como vimos el domingo pasado, no voy a participar del pecado ajeno, pero yo necesito mostrarme fiel, ser honesto y fiel, ser íntegro en mi trabajo, porque esto engloba todo. Yo estoy sirviendo a Cristo en mi trabajo. Yo tengo que hacer mi trabajo para la gloria de Dios. Algo que yo, en particular, es mi pensamiento. Yo vengo a hacer lo que sea. Yo sea, o estoy, no sé, pintando la iglesia, o estoy arreglando una canilla en mi casa, o estoy haciendo lo que sea en mi trabajo, o estoy entregando un pedido. Mi actitud es, o trato de que sea así, lo más posible, es que lo estoy haciendo para Cristo, pero directamente. Es como que si yo estoy pintando mi casa, la estoy pintando para Cristo. ¿Cómo la dejaría si realmente tendría a Cristo atrás, como el Señor de mi casa? Es el dueño de la casa controlándome. ¿Cómo trabajaría? A mí algo que a veces, lo hablo con Juli, algo que a veces me choca, y he chocado muchas veces inclusive hasta en mi trabajo, por eso mismo, es que muchos, hacemos todo así nomás.
lo atamos con alambre y ya está. Si yo lo estoy haciendo para Cristo, ¿lo voy a hacer así nomás? O esa debería ser mi actitud. No hay veces que no se puede hacer algo mejor, las condiciones no lo dan, pero siempre mi actitud tiene que ser eso. Yo lo estoy haciendo para Dios. Y si yo estoy quedándome, no le estoy robando a la persona o al local o al cliente, lo estoy haciendo hacia Cristo directamente. Por eso siempre yo estoy, vamos a ser conscientes de esto, estoy sirviendo a Cristo todo el tiempo. Ya sea buen servicio o mal servicio, todo el tiempo soy un servidor de Cristo. Y en ese contexto, todo dice la Biblia, tengo que hacerlo para la gloria de Dios. Y ahora sí, en 1 Timoteo, capítulo 6. Para terminar, la segunda parte dice: y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si mi supervisor o mi autoridad en el trabajo es un cristiano, gloria a Dios por eso, pero debo servirlo mejor aún. No esperar una consideración especial. Mi igualdad en Cristo no cancela mi posición, ya sea en el trabajo, la diferencia que haya civilmente o en el trabajo o en la iglesia. ¿Somos todos iguales? Somos todos iguales. O sea, si mi empleador es salvo, es cristiano, hijo de Dios, somos iguales ante Cristo. Pero tenemos un lugar, tenemos un orden establecido por Dios, y por eso mismo también tengo que respetar. No es, bueno, porque Él es salvo, el hijo de Dios, Él tiene que hacer las cosas bien. Si yo soy medio vago, medio flojo en mi trabajo, Él me tiene que tener misericordia, me tiene que tener paciencia, me tiene que mostrar el amor de Cristo, porque es lo que Dios espera de Él. Pero la responsabilidad del otro no anula mi responsabilidad. No porque sea mi jefe sea hijo de Dios, me tiene que tener una consideración especial, por así decirlo. Yo tengo que servirlo inclusive mejor, dice la Biblia, porque es un creyente, un hijo de Dios, el que se beneficia de mi servicio. Mi responsabilidad no anula la responsabilidad del otro, no anula mi responsabilidad. Él sí me tiene que tratar como Cristo lo haría. Me tiene que tener paciencia, me tiene que tratar bien, no me tiene que contestar mal, no me tiene que, insultar o mostrarme la misericordia de Dios. Pero yo también tengo una responsabilidad hacia esa persona. Y es todo lo que veníamos viendo antes. Es servirlo, es seguirlo, es obedecerlo, es cumplir mi trabajo honestamente, haciéndolo para Cristo. Y eso aplica en todo aspecto de mi vida. La responsabilidad del otro, ya sea en la iglesia, ya sea en mi familia, ya sea en matrimonio, no anula mi responsabilidad. Lo que yo tengo que hacer, lo tengo que hacer porque Dios espera que yo lo haga. Ya si la otra persona acciona, sea hijo de Dios o no, acciona de manera errónea, es por así decirlo, pecado del otro. Yo tengo que seguir a Cristo, y como hicieron Sadrach, Mesach y Abednego, necesitamos ser fieles en lo que decimos ser, vivir realmente lo que somos. Entonces, para concluir, para terminar, ¿qué refleja mi trabajo? No el empleo en sí, sino lo que yo hago en mi empleo, en mi trabajo. ¿Qué refleja de Cristo? Y como dice la pregunta del principio, si yo tendría que analizar solo mi servicio a Cristo, teniendo en cuenta mis horas que estoy en el trabajo trabajando, ¿cómo sería mi servicio a Cristo? ¿Cómo me presentaría delante de Él? ¿Hay presiones en el trabajo? Sí, hay presiones. Toda mi vida trabajé, como si fueran muchos años, pero todo el tiempo que trabajé y estoy trabajando de manera secular, siempre trabajé con compañeros que no conocían a Cristo. Hoy tal vez como repartidor no tengo tanto contacto con mis compañeros, salgo 5 o 10 minutos esperando en un local, o cuando estamos sin pedido nos juntamos todo en el poli, pero antes tenía compañeros que estaban 8, 10, 12 horas trabajando, y eran personas que no conocían a Cristo. Y yo como hijo de Dios necesito cuidar mi testimonio. Necesito hablarles de Cristo, sí. Pero si yo le hablo de Cristo y realmente mi vida muestra todo lo contrario, no sirve de nada. Esas palabras caen en saco roto. O sea, porque realmente estoy hablando una cosa y diciendo otra con mi vida. ¿Cómo es mi actitud en el trabajo? Hablando específicamente en esa relación empleado-empleador. Porque es a veces la que más cuesta.
es la que todos a veces le caen mal a su supervisor, siempre se quejan. O que estoy enojado con mi jefe, que me trata mal, que le hablo y no me escucha, que no me presta atención, o que le digo esto y él hace lo que quiere igual. Muchas veces me ha pasado, nos quejamos con nuestros jefes, o de nuestros jefes. No solamente es en presencia de él, sino a veces hablar mal, inclusive hasta dentro de nuestro matrimonio. Hablar mal de mi jefe también está mal, porque él se merece mi respeto. ¿Cuál es mi actitud en y hacia el trabajo? ¿Y qué estoy mostrando en mi vida? ¿Qué Dios estoy reflejando en específicamente mi trabajo? Mis compañeros de trabajo, mi jefe, ¿va a blasfemar? No le va a blasfemar, es hablar directamente contra Dios, pero ¿qué concepto va a tener él acerca de Dios? ¿Lo va a llevar a glorificar a Dios o a tener un concepto bueno de Dios y querer anhelar una relación con Dios, o todo lo contrario? Y otra vez, necesito cuidar el nombre de Cristo, porque es algo muy importante, es algo muy serio, y podemos entrar más en la Biblia y ver la seriedad que Dios le da a eso. Si no, ¿por qué nos diría que vivamos como debemos vivir? ¿Somos santos? Somos santos. Dios nos santificó cuando fuimos salvos, pero también necesito vivir de manera santa, necesito vivir digno de la vocación con que fui llamado. Necesito reflejar a Cristo, otra vez en el contexto de mi trabajo. Y no solo, en lo menos importante, glorificar a Dios en mi vida, sino que otros puedan hacer como hicieron Sadrach, Mesach y Abednego. Que otros puedan bendecir a Dios por lo que yo hice. Vamos a orar. Gracias otra vez, Padre, por todo lo que nos das. Gracias por tu palabra, gracias por los ejemplos que podemos ver en ella para poder aprender y aplicarlos a nuestras vidas. Te agradezco, Dios, por todo lo que nos das. Gracias por tu gran amor, por tu paciencia. Gracias por este tiempo. Te pido que nos guíes en lo que reste, que nos ayudes a vivir como querés que vivamos, en lo que podamos agradarte y glorificarte en cada cosa que hagamos, que digamos y que pensemos. Sé glorificado en esto y dejo todo en tus manos. En nombre de Jesús.